Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla, si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, abundancia, riqueza, abriendo caminos, eliminando todas aquellas energías que sean tóxicas, amigos, yo puedo hacer eso y mucho más. Debéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia real sí existe y nos ayuda a avanzar y conseguirlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura. Sagitario, yo me siento como vosotros porque soy Sagitario, una arquera. Quiero que me digáis en comentarios quiénes sois arqueros. Tengo esta baraja, este oráculo que voy a emplear al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de septiembre, ya casi octubre y próximos 3 meses. Aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot y he puesto esta carta, Arcano Mayor, para nosotros porque es lo que representamos. La templanza, la sabiduría de este universo y un guía espiritual muy bonito en el mundo. Mi baraja de mensajes, Sagitario, va a decirte qué siente esa persona, qué quisiera decirte dentro de su corazón, palabra por palabra. Hay muchísimos mensajes y qué recuerda cada vez que piensa en tu nombre. Voy a dejarlas para utilizarlas después y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, 120 cartas que están basadas en el tarot para decirnos que sí podemos conseguir todo aquello que deseamos. El tarot jamás nos va a decir que es imposible, nos va a marcar un camino, es como un mapa, seguidlo, Sagitario. Y tendremos más información porque si estabas pensando, Sagitario, en algo económico, dinero, trabajo, también las cartas nos lo van a revelar. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros, Sagitario, en el amor. Sagitario en el amor y estas iniciales. Sagitario, Sagitario, Sagitario. Y estas son la F, la B, la E, la Z. Tengo la Y y la J. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial. Y esta semana, Sagitario, también estoy sacando un número. Lo tengo aquí, amigos. ¿Veis? Están los números del 0 al 9. Y voy a sacar uno que os va a guiar en esta semana. Sagitario, ¿cuál es este número? Que puede ser especial. Un aniversario, un cumpleaños, el día que conocisteis a esa persona, el número especial que tenéis de vida. Veamos, Sagitario, vuestro número es este. Tengo un 9. 9, amigos míos. Un número muy espiritual que corresponde a un arcano mayor, que es el ermitaño. Ha habido profundos procesos en vosotros, sobre todo crecimiento espiritual con este 9. El 9, amigos, que está hablándome de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, elevados al cubo. Cabalísticamente es un número mágico, precioso, abundante, con nuevos ciclos que empezar y que terminar, Sagitario. Si estabas esperando algo, comenzar una relación, una reconciliación, que llegase a tu vida más dinero o un trabajo nuevo, un deseo que has tenido en tu mente durante mucho tiempo, es tu número. Y si habéis visto el 333, os lo está diciendo. Número también de Dios. Hermoso, Sagitario, y nos va a guiar en tu tirada. Gracias a todos los que habéis llegado a nuestro canal por vuestros comentarios, likes, suscribíos, activad la campanita que voy a llegar con nuevas tiradas y también quiero que sean generales. Gracias a todos de corazón, a los que me seguís desde el primer momento, porque entre todos hacemos lecturas maravillosas de amor. La unión existe, este amor en la tierra eterno que hemos sentido y vivido en nuestros sueños es real. Amigos, escuchad vuestra intuición y seguid el consejo de las cartas. Comienzo invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando y algún sueño material. Este número 9, como el 9 de copas, alegría, disfrute mucho de la vida, estando con otras personas. 9 está en la Sefirá de Yesod, hablándome de la luna, del subconsciente. Hay una persona que sueña mucho contigo, Sagitario. Sagitario, esto que está ocurriendo, mis lecturas las hago como si fueran en directo, no hay cortes. Número 9, os hablaba
Del árbol de la vida, la Sefirá de Yesod. La reina de copas es la primera carta que os ha saltado. Está en la número 3. El 3 que también contiene el 9. Una persona que os he dicho que estaba ya en la noche. Podéis sentiros como esta mujer sintiendo la energía de esta persona. Justo antes, cuando estaba pensando en la luna, en Yesod, en cómo esta persona os soñaba, estaba muy cerca, teniendo también deseos sensuales, sale esta reina, la reina de copas. Eres la reina para mí. Sí, pienso en ti muchísimo, creo que podemos reconciliarnos, siempre has sido mi familia, esa mujer especial o hombre, porque sé que me veis hombres, y es una energía. ¿Cuántas veces os habéis sentado en vuestra cama, os habéis levantado de un sueño o habéis sentido un susurro, la energía de vuestra persona que os podía tocar, pero no solamente a vosotras, sino que vuestra persona está sintiendo a su reina de copas? Vidente en el tarot, comenzamos con Cáncer, una fuerte presencia muy espiritual y con sincronicidades, porque si estáis viendo números que puede ser el 11-11, el 3-3, el 2-2, teniendo sueños con esta persona, recibiendo mensajes telepáticos, la reina de copas os dice que son ciertos. Creed en la intuición que os he dicho, en los sueños, las visiones. Si tenéis algún don psíquico muy desarrollado, está aquí para alimentarnos del mar, de las conchas, los corales, los peces, de los sueños más bonitos que existen, desde el más allá, para entregarlos en tierra. Reina de copas, tú estás aquí para mí. En alguna ocasión, Sagitario, tú has estado como la reina, alejada en otros planetas, viendo a la Tierra desde otra perspectiva, sintiendo algo que era casi mágico e irreal. Muy hermoso lo que está pasando con vosotros, Sagitario. Voy a poner aquí a Cáncer y ella está en la Sefirá de Binah. En el número 3, hablándome de entendimiento, de nacimientos, de reconciliaciones, de parir nuevas vidas y estar con nuestra persona. Y si tengo a la reina de copas, os puedo asegurar que esta persona sí piensa en vosotros como la mujer ideal o el hombre, para ser su marido. Una relación para siempre, amigos. Junto a ella también se encuentra la emperatriz. Vais a tener periodos muy fructíferos, no solamente en el amor. Ese número 9 ya me estaba marcando este camino. Éxito, vuestros sueños cumplidos. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de septiembre? Tengo aquí dar placer a una persona que está íntimamente contigo, soñando, despertándose, se vuelve a dormir, se acuesta y está como sintiendo tu presencia en la cama. ¿Alguna vez habéis tenido un sueño lúcido con esta persona? Como que estuviera encima de vosotras. Esto es lo que ocurre con almas, llamas gemelas o personas que tenemos muchísima conexión, no solamente a través de los sueños, de la telepatía. Dar placer, quiero estar en la cama contigo, eres mi reina de copas. Solo contigo quiero estar abrazándote, tocándote. 2 cartas que sí me hablan de una sensualidad y puede ser que ya tengáis niños, estéis embarazadas, queráis tenerlos. Esta reina es abundante, muy fértil, maternal como vosotras y vosotros. Quiero estar contigo en nuestra casa, deseo tanto tocarte que a veces me sumerjo en mis propias meditaciones y sueños y estoy contigo, aunque estés en otro país, en otra casa, pero siento que estás en mi cama y yo en la tuya. Y quiero hacer esto posible, realidad, Sagitario. Una persona que te tiene en mente muy profundamente, espiritualmente. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Sagitario? Sagitario, tengo aquí una carta de dirección. Puede haber personas alrededor que no os quisieran bien, con un 5 de espadas, Acuario, alguien que se entrometiese en vuestra relación o fuese una triangulación. ¿Qué le depara a Sagitario? Te estoy mirando a través de las redes sociales, quiero saber todo lo que haces. 5 de espadas, es una energía de la que debéis cuidaros, porque es una persona que tiene más espadas, que no mira de frente, que puede llevar una máscara, puede ser un amigo, un familiar, alguien muy cercano que intentó separaros. 2 cartas muy hermosas de 2 personas que están juntas. Una se siente espiritualmente conectada con sus poderes psíquicos y la otra es más material. Los 2 juntos abrazándoos. En algún momento estuvisteis en esa cama con vuestra persona y sin embargo alguien se cruzó en este camino. Intentó desviaros, romper vuestra relación, contó mentiras sobre vosotros. Este es el 5 de espadas, una energía muy maliciosa y debéis desprenderos de ella.
Tengo Acuario, una persona que puede estar compitiendo también por conseguir el amor de tu persona y de una manera malvada. Eso es lo que hace, porque no le importa luchar o cuánto tiene que herir con palabras o acciones. Quiero, Sagitario, como os digo siempre, que os apartéis de estas energías tóxicas, espiándote, paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis, amor mío. Si tú supieras que yo te miro desde mi ordenador o desde mi móvil y veo tus redes sociales, si estás en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en el WhatsApp, en algún lugar tienes una web, compartes un blog con alguien más, Sagitario, y tu persona está muy pendiente de lo que haces y quiere hablar, porque este paje de espadas es decidido, mantiene su espada en alto, es una persona muy idealista, decisiva y que va por todas con las cartas que estoy teniendo. Siente también intuitivamente que tú estás a su alrededor y guarda muchas cosas que tú haces, Sagitario. Puede ser que subas un vídeo, una foto, un post que compartas con tu familia y él lo tiene todo guardado porque necesita recordarte y verte físicamente, y digitalmente tiene fotos tuyas. Paje de espadas, hablo de todos los signos de aire. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en este mes de septiembre? Tengo aquí impresión, 7 de espadas. Hay alertas para vosotros, Sagitario. Y tengo corredor. ¿Quién ha intentado cazar a esta persona? Sois la reina de copas, no es necesario que lo hagáis. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Sagitario? Karma, una persona que viene con intención de sanar. Hay algo que te hizo, Sagitario, que te dolió muchísimo. Tengo la carta de la justicia, 7 de espadas, pudo engañarte, traicionarte, estar con otra persona, decirte que no estaba casado, que se iba a separar, no lo hizo, o no comprometerse como tú querías con él en este momento. Yo siento más en ese pasado, que tu persona huyó con el corredor. La quinta dimensión, llamas gemelas y matrimonio. Amigos, todo tiene un porqué. En este pasado, 7 de espadas, que es Acuario. Alerta, observación, falsedad. ¿Quiénes están a vuestro alrededor? Porque yo sí siento con el 5 de espadas y está mutuamente que hay personas que os rondaron, que mintieron. Pudo ser que le dijeran a tu persona algo que no era cierto, para que no pudieses estar juntos y que dañó tu reputación, Sagitario. Y que tu persona se dejase llevar o influenciar por estas personas que conoció, que pudieron ser muy cercanas, o que te engañase con alguien más. Hay mucha verdad que debe de salir después de esta tirada, porque tengo la carta de la justicia, Libra. 7 de espadas, te voy a colocar aquí conjuntamente porque son Acuario los dos, corredor. Intentasteis perseguir a esta persona que comprendiese que erais una llama gemela. Estoy ante una tirada muy espiritual, como desde la primera carta, Reina de Copas. Amigos, no es necesario que lo cacéis ni que corréis tras él, porque tu persona ya te siente intuitivamente y también a través de sus poderes, dones que todos tenemos, los vamos desarrollando, y los sueños los tenemos absolutamente todos cada noche. Te sueña, te ve, y no quiero que corráis tras esta persona porque lo que hace es huir más. Él o ella solos entenderán la conexión y se acercarán a ti, Sagitario. Karma, la carta de la justicia, Libra. Os sentisteis perdida, engañadas, traicionadas, no solamente por esta persona, sino por todo un círculo alrededor. A alguien que sí que fue capaz de clavarte una espada, mentir sobre ti y hacerle creer a tu persona algo que no era. Si hubo mentiras entre vosotros dos, con la carta de la justicia regresa para equilibrar nuestro karma y acciones en esta vida, porque si no lo hacemos en esta, tendrá que ser en las siguientes, y lo llevaremos como una especie de equipaje, sobrepeso sobre nosotros, y el alma lo que quiere es estar libre. Libra aquí, la justicia, va a haber comunicación, balance, un corazón se va a pesar en una balanza con una pluma de avestruz, y tengo que tener, amor mío, mi corazón libre de culpa para avanzar hacia ti y estar contigo. Perdóname por todo lo que te hice, no quise dejarte con el corazón desgarrado y llorando por mí, rascando las paredes y estando tantas noches sin dormir en vela, pensando en mí.
Yo después también lo hice. He pensado mucho en nosotros dos. La carta de la justicia, hablándome de Libra, si ha habido ghosting, desaparición, no ha habido explicaciones, si esa persona os bloqueó en alguna red social, está aquí muy presente, y 2 cartas juntas. A pesar de haberlo hecho, puede tener algún perfil falso o que no se atreva a dar la cara, pero está aquí. Y por supuesto que va a regresar con la carta de la justicia, porque todos los seres humanos cometemos errores y no podemos pasar de una etapa a otra sin llegar a la justicia. Arcano mayor número 11, un número importante. Quinta dimensión, te siento, amor, estás conmigo, eres mi alma, mi llama gemela, mi contraparte, mi mujer o mi marido, como yo estaba sintiendo con la reina de copas. Te siento, aquí hay telepatía, amor incondicional, sentimientos, pero que no están en el mundo material, sino en esta dimensión, y tenemos que librarnos de la culpa, del daño, de los errores, del karma. Alejaos de todo aquello que no sea material para estar en esta dimensión, como si estuviéramos en los sueños, en la cuarta. Abrazaos a vuestra alma, llama gemela, que no contiene ego y que no tiene que perdonar nada. Te siento, te envío mensajes telepáticos, estoy frente a tu mente, sintiendo tu chakra corona y tu chakra del tercer ojo y abrazándote fuertemente. Las almas no se abrazan como los seres humanos, pero se funden. Y esto lo he visto, amigos. Quinta dimensión, estáis muy conectados. Deseo casarme contigo, el Papa Tauro, un guía espiritual, arcano mayor número 5. Quiero que nuestra unión sea sagrada, que disfrutemos de una posible reconciliación, que estemos juntos, que brindemos junto a personas que sí nos quieren bien y desean vernos felices. Tú eres para mí el centro de mi mundo, mi reina de copas. Esto es lo que más viene a decirme vuestra tirada. Mucha alegría y fiesta, después de pasar un tiempo agotador, de huir, de correr, de tratar de entender qué es una llama gemela. Sagitario, llamas gemelas, somos espirituales, estamos más en el cielo que en la tierra. Unión armoniosa, divina y eterna de amor incondicional. Si estoy aquí buscándote en esta vida, porque prometí que iba a hacerlo, es porque soy tu llama, tu misma alma, y nos reencarnamos en cuerpos diferentes, pero un día te encontré y voy a hacer todo lo posible para recorrer cualquier distancia, objetivo, desbloquearme, encontrarme a través de los sueños contigo y amarnos para siempre, porque ese es mi propósito en esta vida, mi propósito fundamental, amarte y encontrarte, porque cuando estaba en las estrellas, en este universo, contigo, fundando un alma apegado a ti, no había nada material. No pensaba en cuántos bienes o cuánta riqueza, cuánto dinero quería obtener o qué trabajo debía de hacer. Solo deseaba estar contigo, regresar una y otra vez. Gracias por haberme ayudado, porque habéis hecho, Sagitario, un viaje enorme para crecer vosotros, evolucionar como personas, saber mucho más, tener experiencias y compartirlas ahora con quien amáis. Tu llama gemela, muy cerca de ti, con una boda muy bonita, una reconciliación si esta persona, como yo ya siento, mintió, cometió errores. Amigos, es hora de perdonar. Perdonar es un don divino. Voy a colocar aquí con el Papa a Tauro. Decidme, amigos, si alguno de estos signos lo es vuestra persona o vosotros lo tenéis en vuestra carta astral. Voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más nos quiere decir esta persona, Sagitario. ¿Qué quiere decirle esta persona, Sagitario, desde su corazón? ¿Qué te ocultó? Amigos, muchas cartas. Y voy a meterlas porque han saltado como unas 20. ¿Qué quiere decirle esta persona a Sagitario? Chakra raíz, le encantas, como la carta de dar placer. Desearía tocarte. Almas y llamas gemelas, transformación. Una persona que os sigue mirando. Hogar, el Papa Tauro, las cartas se repiten. Perdón, la emperatriz. Amigos, qué declaración. Amor, Libra, Tauro, planeta Venus, como la reina de copas, en la misma sefira, en la número 3, hablándome de nacimientos. Eres la mujer más hermosa y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. Eres su amor eterno. Almas y llamas gemelas. Y antes cuando han saltado muchas cartas, esta era una de ellas y vuelve a repetirse. Mi destino eres tú. Deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión como si fuera un 4 de bastos. Mi llama gemela, amigos. Estoy ante una tirada llama gemela. Esto es un 4 de bastos, Aries. Quiero celebrar contigo toda esta fiesta. Como en el Papa, que es un guía espiritual, vosotros estáis recibiendo mensajes desde el cielo
desde Dios. Creed en vuestros sueños y en estos bastos que están muy sujetos, plantados en tierra y brotando. Vais a hacer una gran fiesta con esta persona, a reencontraros, o si ya habéis estado muy cerca de una iglesia, a abrir esas puertas porque os está esperando una magnífica celebración. Fiesta, alegría. Perdón, siento haber sido orgulloso e inmaduro. Estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido. Una persona que se arrepintió. Y no tardó mucho en hacerlo cuando te dejó. Sagitario, chakra raíz, tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor. Dar placer, eres mi reina. Siempre estás en la cama. Contigo siento una conexión no simplemente física, sino cuando estoy contigo puedo entender que nuestras almas se unen. Hogar, el Papa Tauro, ¿querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer. Vuelve a repetirse, amigos, todas las cartas. Y la carta de la muerte, arcano mayor número 13. Escorpio, estoy impresionado con tu cambio. Te está mirando mucho. Veo más hombres dispuestos a tener una relación contigo. Sagitario, os he dicho que habéis hecho muchos cambios como llamas gemelas a lo largo de este gran periodo. Para algunos será meses, un año o 5 años o más. Y tu persona lo está viendo a través de redes sociales o informándose por alguien. Habéis llegado hasta esta carta. Estos ciclos para vosotros han sido muy importantes porque os habéis retado a vosotros mismos, os habéis desprendido de lo que no servía para poder continuar. Han sido personas y situaciones que no eran convenientes para vosotros. Está orgulloso de quién eres, en quién te has convertido. Y sí siente que es una llama gemela y estoy segura, convencida de que tu persona ha buscado información de qué le estaba ocurriendo, si ha tenido sueños, ha visto secuencias, hay algo que le ha empujado a estar contigo y a verlo por él mismo. Escorpio, y tenéis más pretendientes. Sois muy atractiva o atractivo y no me refiero al aspecto físico, sino hay una luz interior que hace que vuestro exterior sea radiante, muy bonito. Con valores y principios que tiene la emperatriz y la reina de copas. Siempre os estáis preocupando por los demás como hacen esta emperatriz y esta reina. Llamas gemelas, muy hermoso. Y ahora veremos con el tarot qué más nos quiere decir Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Sagitario? Tengo aquí cartas, amigos, que han saltado y creo que las voy a meter, amigos, porque son muchas cartas y luego tengo que tomar las que están en la base. As de bastos, el ermitaño. ¿Os acordáis cómo hemos empezado la tirada? ¿Veis cómo intuitivamente todo se está alineando? Una persona que ha estado oculta de ti y pensando mucho con este 7 de copas. As de bastos. Una persona que siente mucha pasión. Tengo aquí a Aries, Leo y Sagitario. Salgo del universo, amor mío, con este basto para ti. Y parece una varita mágica. Con 3 círculos. Y a mí me estaba recordando como un comienzo. El número 3 vuelve a repetirse para vosotros. Y en esta mano, o en esta muñeca, yo guardo mi corazón para ti. Una persona muy sensual, atractiva, que os llama mucho la atención. Estoy esperando que los dos podamos reunirnos a atravesar todos estos valles, los ríos y llegar a nuestra casa o castillo juntos. Tengo para ti este inicio de la relación, unas de bastos. Creed en vuestra intuición, la fuerza, el coraje que tenéis y seguid avanzando si tenéis que hacer más cambios o cambiar algo de vuestra vida, situaciones, tener un nuevo trabajo, avanzar. Sagitario, este haz de bastos está lleno de intuición, de mucha energía creativa. Si os gusta hacer algo que sea artístico, también será vuestra carta. Mucha fuerza desde el universo y una persona que desea comenzar. Tengo aquí a Aries, Leo y Sagitario, como una varita. Podríamos estar juntos, rompiendo esquemas de la vida. 7 de copas. Pienso más en ti de lo que tú crees. Y además he colgado 7 copas que me hablan de Escorpio en mi oreja. ¿Tenéis piercings pendientes? ¿Algo que os llame la atención? ¿O los alfileres? ¿Coséis? ¿Hacéis algo en particular? Cuando yo veo las imágenes siempre os digo que las volváis a ver las tiradas porque hay muchos símbolos. Tu persona está también anclada a ti, porque aquí hay un ancla. Y con un alfiler se está sujetando estas 7 copas. Hay algo más, que estuviera mirando hacia el horizonte. Y yo sé que mira hacia este as de bastos. Y más,
más metas, proyectos que tenga, pero tú tendrás que, Sagitario, como llama gemela, si eres su contraparte, su divina femenina, guiarlo y ayudarle. 7 de copas, Acuario. El ermitaño. Número 9. Amigos, ¿cuánta introspección ha hecho tu persona? ¿Cuántas veces ha estado alejado? Cuando yo vi esta carta por primera vez, y estoy hablando de Virgo, yo sentí algo diferente. Vi una bombilla, una linterna que lleva el ermitaño, dentro está el sello de Salomón, haciendo que todas nuestras fuerzas en la tierra estén en equilibrio. Tiene inmensa, toda la sabiduría está aquí contenida. ¿Qué es lo que hace tu persona? Está leyendo un libro. ¿Cuántos has leído tú, Sagitario? Es un tiempo necesario para tu persona y para ti, si lo habéis tenido. Yo siento que esto pertenece más bien a un pasado, que habéis estado muy alejados, haciendo grandes transformaciones en vuestra vida. Pueden ser a través de libros, estudios, algo que habéis hecho artístico, y que tu persona también ha estado con esta serie de libros. Puede ser una persona muy intelectual, que le encante meditar, estar en algunos momentos aislado en su casa y pensar en lo que debe de hacer. Pero además, mi propia intuición, y cuando yo vi la carta, pensé, esta chica está leyendo un libro, pero no es un libro cualquiera, sino el libro que ella escribió. Amor mío, este es el libro de nuestra historia. Y estoy aquí porque la he escrito para nosotros dos. Vais a superar, como todas las etapas que llegan, la carta de la muerte, la carta de la emperatriz o el 4, el emperador, todos son etapas. El ermitaño ha sido necesario para vosotros dos y os está alumbrando. Número 9, Virgo, y un sello de Salomón. Quiero que entendáis lo importante que es. Este número 9 se encuentra en Yesod, la luna. La luna, los sueños, os conectan mucho con vuestra persona. También toda la sabiduría y aprendizaje que habéis tenido desde que estáis sobre todo separados. Sagitario, confía en este libro que hace esta chica, que no es otro, y en esa estrella tan bonita de Salomón. Me encanta, amigos. Voy a sacar una carta de esta baraja para saber algo más para vosotros, Sagitario. Sagitario. Y tengo aquí alguien que puede competir y curación y sanación. Queríais respuestas de esta persona. Vosotros os entendéis como las llamas gemelas, amigos. Quiero que veáis llamas gemelas. Tengo en un círculo infinito, como si fuera un cero, el loco, muchos corazoncitos y 2 móviles que se corresponden a la actualidad. Reciprocidad. Recíproco. Una persona que sí se te siente y te ama como tú. Llamas gemelas. Mirad, hasta los colores parecen muy similares. Estos tonos rosáceos de esta nebulosa, rojizos, aquí está tu persona. Vais a tener un mensaje o una llamada a través de un móvil. Es alguien que te mira muy fijamente si tienes redes sociales o estás en algún sitio en internet, Sagitario. Tengo esta carta, superficialidad, unos tacones, unos labios, diamantes, falsa princesa, una persona que puede tener mucho ego, que está a vuestro alrededor, os lo decía con el 5 de espadas y 7 de espadas, que quiere competir contigo. Y sin embargo no puede hacerlo, porque una llama gemela es única, un amor de toda la vida y eterno es único, y esta persona no quiere una relación certera y sana con tu persona, es alguien que está alrededor. Y tengo este número 1, como el 1 de bastos, hablándome de comienzos. Qué bonito, parece un mandala, amigos, y aquí habla de equilibrio, calma y paz que tenéis que tener. La carta del ermitaño os está guiando mucho en esta lectura. Y esta flor que renace, que se asombra en la vida, es para vosotros. Vais a sanar, tenía la carta de la justicia, tener una reconciliación, muchas conversaciones pendientes con esta persona. Os va a decir algo que os va a sorprender. He soñado mucho contigo, no sé por qué no podía desprenderme de ti, de mis pensamientos, estabas siempre cerca de mí, podía presentirte que me enviabas un mensaje. Y vais a tener también mucha paz y equilibrio si no lo estabais teniendo en vuestra vida o estabais desesperanzados. Hay esperanza, amigos, hay luz en esta carta del ermitaño tan hermosa, ¿lo veis?
está esta linterna encendida. ¿Algo se os ha ocurrido en vuestra vida? ¿Algún plan material que deseéis hacer, Sagitario? ¿Y puede tener relación con escribir? ¿Os gusta hacerlo? ¿Os gustan los poemas, los libros, un trabajo artístico? Es lo que estoy percibiendo. Seguid hacia adelante. Confiad en esta bombilla que es interna como en el as de bastos. Hay algo dentro que os está rondando muchísimo. Seguid, porque somos Sagitario. Y no lancéis muchas flechas alrededor. Cogeremos el arco, lanzamos una y luego iremos a por otro proyecto. Vais a tener noticias y un corazoncito aquí entre los dos. Y vais a chocar, además, físicamente vuestros móviles en algún momento. Pues muchas gracias, Sagitario, por estar aquí. Os quiero mucho, os mando mis abrazos, besos, bendiciones. Pasad una semana fantástica, sed felices. Ahora empezamos el mes de octubre y quiero que confiéis en las cartas y sigáis todos sus consejos porque os van a ayudar más a crecer y a ver la luz que está en vuestro interior. Gracias a todos, Sagitario, nos veremos en la próxima lectura y quiero que me dejéis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia, si es vuestra alma llama gemela, qué es lo que percibís, sentís como esa reina de copas, porque yo os lo digo a través de las cartas, pero vosotros desde vuestro interior tenéis la verdad. Gracias a todos, activad la campanita que pronto llegaré con lecturas generales, poned un like y nos veremos. Gracias y os responderé siempre que pueda. Hasta la siguiente lectura, Sagitario.